¿Cómo están? Bendiciones, bendiciones. Contenta, contenta aquí de poder estar teniendo este tiempo, de poder saludar a los que ya se han ido conectando para este tan esperado por mí y también por mucha gente que me ha escrito que es la mente de Cristo en el autismo. Bueno, un tema que no siempre estoy enseñando, pero que la verdad me han pedido muchísimo. El año pasado yo estuve compartiendo también durante todo el mes de abril acerca de esto, acerca de lo que es Cristo en esta realidad que nos toca vivir muchas veces. Y digo nos toca porque yo lo vivo a diario aquí en mi casa. Y contenta, contenta, porque yo creo que toda palabra que sirva para edificar vale al 100% la pena. Así que contenta, yo saben aquí también las que son de casa, que yo les dije, conéctense, porque yo sé que los principios también tienen que ver, quieran o no, con la crianza, tienen que ver con aquellos que tenemos el desafío de ir formando a hijos y que sin importar si tiene autismo o no tiene autismo, son principios bíblicos, así que los necesitamos, los abrazamos y contenta, contenta porque sé que Dios va a obrar en estas semanas. Yo, como les dije en todo lo que estuve compartiendo también en las redes sociales, y agradezco a todos los que también me estuvieron escribiendo, estuvieron compartiendo. La verdad, siempre poniendo en primer lugar en todo al Señor. Se trata de Él, se trata de exaltar el nombre de Él por sobre una historia o un testimonio. Si el testimonio finalmente sirve para exaltar el nombre del Señor, gloria a Dios. Gloria a Dios, se cumplió el objetivo y es mi deseo también poder compartirles un poco de eso. Así que, ¿qué les parece que comencemos en el nombre del Señor? Nos disponemos en sus manos y que todo lo que vayamos a recibir en este día nos bendiga, nos nutra y nos edifique. Amén. Oramos entonces en el nombre del Señor. Padre, gracias te damos, gracias por este tiempo, Señor, que me permites. ¿Qué podemos expresar, Señor? Simplemente que amamos, que amamos, Señor, tu perfecta voluntad sobre nuestras vidas. Quizás muchas veces no logramos entender, quizás muchas veces cuestionamos, pero Padre, hoy lo llevamos todo a la cruz, Señor, y declaramos que todo lo que tú nos vayas a hablar el día de hoy, Señor Jesucristo, será un avance, será una edificación, porque para ti es toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús, amén. ¿Qué es lo que yo estuve hablándoles de esto? Anunciándoles más bien de lo que vamos a hablar. Vamos a hablar acerca de la mente de Cristo en el autismo. Los que me siguen y saben que yo de alguna manera siempre estoy enseñando de esta manera, de una manera muy didáctica, de una manera donde quede súper claro semana a semana. La verdad, yo tomo un tiempo bien importante para preparar. He estado enseñando acerca de la legalidad de Dios en las parábolas, enseñando cada semana con una parábola. Hemos, la verdad, caminado en un descubrir, en un profundizar, entender esto. Tenemos un Dios legal. Y yo, mientras preparaba todo esto, estudiaba, también de alguna forma Dios me llevaba a entender el autismo dentro de la legalidad de Dios, dentro de lo que el Señor así lo ha establecido. Así que yo quiero que podamos comenzar hablando el día de hoy con algo y poner el puntapié inicial de lo que hoy quiero compartirte. Recuerda, voy a estar durante todo este mes de abril compartiendo, y yo prometí también que vamos a tener videos llamada de Zoom, donde vamos a poder escuchar testimonios, preguntas, y yo sé que eso también nos va a bendecir enormemente. Pero quiero comenzar con este principio. Atentos ahí, libres. Y te preguntarás, ¿libres? ¿Libres de qué? Bueno, su palabra nos dice, y vamos de inmediato porque yo sé que el tiempo va avanzando.
Juan 8, versículo 31 al 32, y dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y la verdad, vuelvo aquí a repetir, y la verdad os hará libre. ¿Libres para qué? ¿Libres con qué propósito? Es tan importante establecer esto primeramente, la verdad. ¿La verdad de qué? La verdad que te dijeron los terapeutas, la verdad que te dijeron los maestros, la verdad que te dijo un doctor, que, ojo, yo pongo aquí comillas, no quiero invalidar lo que dicen los terapeutas, no quiero invalidar lo que dicen los profesionales, ¿ok? Pero vamos a la verdadera verdad. ¿Qué es lo que dice Dios acerca de esta realidad? Quizás muchas veces te has preguntado el porqué de este diagnóstico y te has tomado de esa verdad. Yo sé que hay muchas personas, incluso que ni siquiera han sido diagnosticadas. Yo he hablado con personas, la otra vez me llamaba una señora de Venezuela y me dice, ¿sabe? Mi esposo tiene casi 60 años y el doctor lo acaba de diagnosticar con autismo. Pastora, ¿qué me puede usted decir? Con razón, yo he batallado tanto con él en tantas cosas. Entonces, esa es tu verdad, si quieres ponerlo así, tu verdad científica, tu verdad natural. Pero ¿cuál es la verdad? Dice que la verdad nos hará libre. ¿Qué dice la palabra de Dios referente a esta verdad? La verdad de lo que Dios estableció, de por qué Dios en su perfecta voluntad te ha dado hijos con autismo, te ha dado un esposo con autismo, una esposa con autismo, un tío con autismo, un padre, algún ser querido, no lo sé, o tú mismo quizás tienes autismo. Pero vamos a la verdad nos hará libre. Yo sé que ustedes van a ir viendo aquí, yo voy a ir corriendo mi vista porque estoy frente a mi computadora para poder ir pasando todo lo que yo he estado preparando para ti. Pero quiero que vayamos a lo que dice la Biblia. Bíblicamente, la verdad es aquello que es consistente con la mente, voluntad, carácter, gloria, el ser de Dios. Voy a volver a leértelo. Bíblicamente, la verdad es aquello que es consistente con la mente, voluntad, carácter, gloria y el ser de Dios. Es tremendo esto, el poder establecer esto, la verdad de su carácter, la verdad de su mente, la verdad de su gloria. Cuando tú entiendes que no se trata de una verdad natural, de lo que te dijeron y tú lo tomaste, ¿por qué? Y es algo triste porque en realidad muchas veces, y te lo digo porque yo lo pasé. Quizás aquí hago un paréntesis un poco para los que no me conocen y no conocen, a ver, ¿por qué? ¿Quién es ella? ¿Por qué está hablando acerca de esto? ¿Qué conoce realmente de esto? Yo no te voy a hablar desde un punto de vista de un terapeuta, yo te voy a hablar desde el punto de vista de una mamá y de una pastora que ha conocido esta realidad y que Dios me ha llevado a poder entenderla desde esa mirada, la mirada más importante, que es lo que Él estableció como creador. Esa es la verdad, esa es la verdadera verdad. En el año 2003 nació mi hijito, mi segundo hijo, y yo tengo a mi hijita mayor, Vania. Ella ya tiene 25 años y hoy mi hijo ya tiene casi 20 años. Bueno, en el año 2003 todo iba bien, de hecho muy contento porque ya sabíamos que iba a tener un niño varón y dije yo, bueno, la parejita, Dios me dio la parejita, gloria a Dios. Bueno, y en eso empezaron a suceder cosas en el transcurso de su crianza, especialmente desde cierta edad yo empecé a notar algunas señales que uno como mamá se inquieta y dice, ¿será esto normal? Empiezas a oír, ¿verdad? Lo que el alrededor te dice y comienza a tratar de justificar, bueno, esto es parte de
el aprendizaje, cada niño es diferente, hasta que más o menos dentro de los 2 años, 2 años y medio, yo busqué ayuda. Y a la edad de 3 años a mi hijo lo diagnosticaron con autismo, a mi hijo mayor. Le soy muy honesta porque junto a mi esposo nosotros incluso hemos tratado de guardarlos a ellos, de no exponerlos prácticamente públicamente para mostrar un mensaje, porque no se trata de eso, se trata de exaltar el nombre del Señor, se trata de exaltar su poder. Y bueno, continúo. Caminamos un proceso desconocido, un proceso que por momentos al comienzo me pareció súper lapidario, que yo sentía que el mundo se me venía encima. Además, no tenía un soporte tan presente de mi familia porque vivían lejos y yo dije, ¿y ahora qué voy a hacer? No sabía cómo manejar mil cosas, como la alimentación, como el comportamiento, y muchas cosas que yo sé que las personas que han vivido esta realidad de cerca lo entienden. Entonces, pasé por ese proceso de victimización, de buscar mil respuestas, de tratar de ver, Señor, y por qué esto otro. Me pasaba horas en el frente a la computadora buscando información, trataba de escuchar charlas, que por cierto muy buenas, yo siempre creo que pueden ser un gran aporte, pero había un vacío, había un vacío, había un vacío. Y yo decía, no, Señor, y continuaba y continuaba en esta búsqueda, hasta que un día Dios me habló tan claramente, tan fuertemente a mi vida y me dijo, no has entendido nada, no has entendido nada, no has entendido el por qué, estás mirándolo con los ojos naturales cuando yo te quiero mostrar una riqueza tan grande y tremenda acerca de esta realidad. Y fue ahí donde yo le digo, yo creo que me pasé como unos 3 años más o menos tratando de buscar y viendo. Hasta que comencé poco a poco a escudriñar la palabra. Fue lo primero a lo que Dios me llevó. Es más, yo creo que eso lo voy a dejar para otra oportunidad, porque yo he tratado que estas veces que yo he compartido, incluso para gente que no va a la iglesia, gente que no conoce a Cristo, pueda entender un poco también esta charla, que si bien uno trata de no hablar cosas tan profundas a veces como pastores, pero que ojalá pueda hacerlo más entendible, entender la realidad espiritual del autismo. Entonces, Dios me llevó a los evangelios y empecé con libros Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y Dios empezó a abrir así, como una ventana tan grande. Yo empecé a leer la Biblia tratando de leerla como la leería una persona autista. Y bueno, tengo apuntes, muchas cosas que quizás en algún momento también les pueda compartir. Pero Dios me llevó a eso y fue un proceso donde Dios trabajó. Bueno, para hacerles el cuentito más corto, luego nació mi segundo hijito y nosotros pensamos, bueno, esto es parte de lo que pasó con mi hijo mayor hasta que nació mi segundo hijito y también a eso como de los 3 años, antes de los 3 años, a él los diagnostican con autismo nuevamente. Pero Dios en eso ya había trabajado en mi vida. Dios había hecho un proceso de mucho amor, porque yo creo que el Señor me tuvo paciencia también y fue diferente, fue diferente. Además, como bien saben, a esto se le llama un espectro, ¿verdad? Cada niño es diferente, no es un molde que tú puedas decir, oh, mi hijo ya sé, tuve esta escuela, ya sé cómo es esto, este va a ser lo mismo. No es lo mismo, es diferente. Pero poder entenderlo desde el punto de vista espiritual, y es ahí donde te quiero llevar, es clave. Es clave, es necesario. Lee conmigo esta cita bíblica que dice Juan 17:17. Dice, santifícalos en tu verdad. Recuerda, te estoy hablando acerca de la verdad. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Yo siempre digo esto en la iglesia, ¿verdad? Y lo tengo tan pegado. Dice, ¿cuántos dicen amén? ¿Cuántos pueden decir
Así es. Santifícalos en tu verdad. ¿Qué significa? Santifícalos, apártalos, sepáralos para la verdad de Cristo, por sobre lo que te diga un ser humano, por sobre lo que tú pienses y a lo mejor consideres y digas, ay Señor, qué desesperación, ya no sé ni qué hacer. Me llegan estas noticias por aquí, por allá, por mí. Yo aquí, la gente lo sabe, en los Estados Unidos, yo tengo una reunión al año, aquí se le llama el ARD, es una sigla donde evalúan todo el caso de los niños, ya sea que tenga dislexia, tenga hiperactividad y eso, pero también, por supuesto, en el caso de niños autistas. Y, y cada vez que yo salía de estas reuniones, muchas veces eran palabras que yo decía, ay, Señor, inmediatamente iba y hacía ese ejercicio, porque lo decides tú. O sea, aquí nadie va a venir ni va a bajar una varita mágica y te va a decir, piensa así. No, tú lo decides. Tú decides establecer la palabra verdad, la palabra del Señor. Esa es la verdad que Dios dice de tu hijo, esa es la verdad que tú estableces. Si tú eres una persona que tiene autismo o Asperger o cual sea, ¿verdad? Tu necesidad diferente, Señor, yo sé quién soy. Yo sé lo que es, en este caso particular, yo sé quién es mi hijo. Yo lo sé. Mira qué tremendo es saber, porque sabes, cuando tú no lo haces, te conviertes prácticamente como en Pilato. Pilato estuvo frente a la verdad, a esa verdad encarnada que era Cristo. Lo miró frente a frente y no lo pudo reconocer. Yo no sé si hoy mismo tú te puedes parar frente a tu hijo, frente a esta realidad del autismo y decir, la verdad de Cristo se establece de ahora en adelante en la vida de mi hijo. No se trata, de hecho yo estoy media peleada con algunos términos humanos. Primero, no me gusta la palabra trastorno, ¿ok? Porque la palabra trastorno en el fondo significa desorden. Y es de lo que te voy a hablar en un ratito más, porque vamos a establecer esta enseñanza en el libro de Génesis. La palabra de Dios dice que la tierra estaba desordenada y vacía, pero vino un Dios de orden. Por eso a mí no me gusta mucho ocupar el término TEA, ¿verdad? Trastorno, espectro, ¿verdad? Autismo. Es mi decisión, ¿ok? Yo respeto, pero Dios me ha llevado mucho a hablar el lenguaje espiritual, el lenguaje de la palabra de Dios sobre la vida de mi hijo. Tampoco me gusta decir, nosotros somos una familia atea. No me gusta, porque nosotros somos de Cristo. Yo sé lo que he establecido y las palabras construyen realidades completamente. Es más, yo siempre le he dicho esto, incluso a mamás que a veces han hablado conmigo, le he dicho, el mundo le puso autismo. Y tú sabes que el origen de la palabra autismo, bueno, a mí tampoco me gusta mucho. Entonces, pero ¿cómo Dios llama el autismo desde la eternidad? ¿Cómo Dios llama el síndrome de Down desde la eternidad? ¿O cómo Dios llama Asperger desde la eternidad? Yo estoy segura que Dios lo llama de forma muy diferente. ¿Te das cuenta? Es como que Dios de alguna forma está haciendo esta transferencia de vida, diciendo, entrégame, ¿verdad? Lo que está mal, entrégame lo que has declarado por tiempo, porque hoy yo establezco mi verdad, la verdad que es Cristo. Pero bueno, avancemos el génesis de todo. Y es por eso, como te estuve mencionando, vamos a estar viendo eso desde el comienzo. ¿Qué nos dice desde el comienzo? Esa es la palabra tan clara de parte del Señor que yo recibía para poder basar esta enseñanza. Esa es la base, es la palabra de Dios. Génesis 1, del versículo 1 al 5. Y dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche.
y fue la tarde y la mañana de un día. Amén. Bueno, primero déjame decirte que el libro de Génesis está separado, pudiéramos decir, como en dos secciones. Desde el capítulo 1 al capítulo 11 es una sección. Y de la sección del capítulo 11 al capítulo 50 es otra sección. Del capítulo 1 al 11, que es donde mayormente nos vamos a concentrar, habla de todo lo creado, las aves, el ser humano, todo lo creado, todo lo que el creador estableció. Incluso cuando se establecieron los idiomas con Noé, se establecieron razas, ¿verdad? Todo lo creado, todo lo creado, todo comienza así. Y es a donde nosotros vamos a ir el día de hoy. Vamos a ir al libro de Génesis, vamos a ir al origen para poder entender por qué Dios creó esto, por qué Dios estableció esto. Y yo quiero que tú puedas leer esto conmigo. Dice, el libro de Génesis es una proclamación del carácter y el propósito del Creador. Vuelvo a leértelo. El libro de Génesis es una proclamación del carácter y el propósito del Creador. Piensa en estas dos palabras. Piensa en la palabra carácter y en la palabra propósito. En la palabra, vuelvo a decirte, carácter y en la palabra propósito. El carácter de Cristo. El carácter siendo establecido en las personas con autismo. Ojo, que yo me estoy enfocando en eso. Yo sé que hay otros tipos de... Bueno, yo sé que la gente evita decir la palabra discapacidad, ¿verdad? O necesidades diferentes. En el caso mío, yo estoy hablando desde un poquito mi experiencia, pero sé y entiendo que también se puede aplicar también a otras realidades que tienen que ver también con comportamientos, con ciertas situaciones mentales, pero ya no me voy a meter más allá. Simplemente el carácter y el propósito, el carácter de Cristo, el propósito eterno de Dios. Eso es lo que el Creador en este día recibe lo de parte del Señor. Y te lo digo con mucho temor de parte de Él. Es lo que Él ha establecido. Te lo digo por experiencia. Es buscar día a día que el carácter de Cristo se establezca en mis hijos, que el carácter de Cristo se establezca en mi familia, que su propósito primeramente se establezca por sobre lo que a lo mejor, y yo no digo que no valoremos, ¿verdad? Todas las ayudas que recibimos. Mis hijos han sido súper bendecidos aquí y sé que en otras naciones, lamentablemente, es tan escasa la ayuda y siempre estoy orando por eso, porque sé que muchos niños, muchas personas nunca han recibido ayuda. Y si tú eres una de ellas, acude al Creador. Acude a Él. En Él encuentras el propósito, el carácter y Dios va a suplir todo lo que necesitas, incluso para aquellas madres que están criando. Créelo en el nombre del Señor. Amén. Bueno, yo me entusiasmo en cada una de lo que te voy compartiendo, pero voy a ir avanzando porque yo tengo mucho para compartir. Bueno, y si no lo terminamos, lo dejaremos para la próxima oportunidad, ¿ok? ¿Por qué creó Dios a las personas con autismo? Y yo no sé, pareciera ser una pregunta súper obvia, ¿ok? ¿Por qué Dios las creó? Dios los creó para amarlos y para su deleite. Tan simple como eso. A lo mejor tú dices, pero ¿cómo para su deleite? ¿Cómo Dios se puede deleitar? Si ve a un padre batallando, si ve que una persona así es una carga para la familia, es una carga para la sociedad. Bueno, porque el deleite de Dios es muy diferente al deleite de lo que un ser humano puede pensar. Hay un deleite tan grande y yo sé que esta palabra va a traer mucha paz a la vida y corazones de personas. Es un deleite
Para Dios, estas personas es un deleite y yo sé que Dios en este tiempo va a hacer algo tan glorioso con una generación de gente autista. No por nada, no por nada está sucediendo esto. Yo he recibido eso de parte del Señor. Yo lo hablaba la otra vez incluso con mi papá. Le decía, papá, ¿sabe? Prepárese. Y yo no sé si hay algún pastor que me esté escuchando hoy día o algún líder de iglesia, pero prepárate porque en tu iglesia van a haber personas con autismo o con discapacidades o necesidades diferentes predicando, orando por los enfermos, sucediendo milagros a través de su vida. Y yo sé que eso lo vamos a ver como iglesia. Estamos en los últimos tiempos. Están sucediendo cosas que el ser humano está tratando de buscarle una explicación científica prácticamente, ¿verdad? Así como sucedió con la pandemia. Pero hay algo que Dios va a hacer en este tiempo tan glorioso con esta nueva generación, con esta generación de personas autistas, que yo sé que vamos a ver la gloria de Dios. Y yo quiero mencionarte esto porque no puedo dejar de mencionar lo que es la redención. Redimir significa comprar. Esto quiere decir que Cristo compró a cada una de las personas con autismo. Son santificados, apartados para un propósito. El mundo los categoriza, Dios los separa. Toma este principio, por favor. Cuando Dios me lo hablaba así tan claro, era eso. El mundo los categoriza, les pone, ¿verdad?, una etiqueta, les dice, así va a ser, tú eres así, ¿verdad? Pero Dios los separa. Dios separa para un propósito. Eso tiene que ver con la santificación, ¿verdad? Entendemos que la santificación es un proceso, pero Dios separa. Él separa para un propósito. Créelo, tómalo para ti. Sé que por lo general son más mamás las que me hablan, a veces un poquito desesperada, y tómalo, por eso te lo digo el día de hoy. Tómalo, di Señor, mi hijo es separado para un propósito, para un propósito. ¿Te ha costado entenderlo? Yo te entiendo. ¿Te ha costado a veces encontrar una respuesta? Quizás a veces te has visto en esta crueldad de lo que mucha gente a veces incluso compara y tú de repente ves los hijos de otros y miras, incluso puedes compararlos con tus mismos otros hijos. Yo no sé si tú has hecho eso. Pero déjalo, descansa en el Señor. Di, Padre, yo tengo que entender el propósito. Mi hijo o cualquier persona de ellas está separado para un propósito eterno. Amén. Quiero decirte esto también. La creación fue hecha por causa de la redención y no al revés. El Señor creó la creación para experimentar la redención y manifestar su amor. Fuimos redimidos por Él, fuimos comprados por Él, pero Él hizo esta creación para mostrarnos una vez más, esta grandeza. Quizás te has preguntado, ¿para qué Dios creó al ser humano, verdad? Si al final sabía que iba a pecar, si al final sabía que iba a tener una caída y eso. Simplemente para su deleite, simplemente para mostrar su redención. Yo te puse esto en este enunciado. Es una convicción que yo tengo y quiero leértela. El autismo es un instrumento más de Dios para llevarnos a conocer más de la mente, el carácter y la naturaleza misma de Dios. Te lo vuelvo a leer. El autismo es un instrumento más de Dios para llevarnos a conocer más de la mente, el carácter y la naturaleza misma de Dios. ¿Sabes? Yo he experimentado una escuela aquí en mi casa, siento como que Dios me dio una escuela privada, una escuela o una universidad privada para aprender tantas cosas, porque
es un instrumento de Dios, por eso lo tengo tan claro, es una convicción en mi vida, es un instrumento de Dios para mostrarte su carácter, para mostrarte su amor, para mostrarte tantas cosas que a lo mejor hasta ahora tú no has logrado entender. ¿Me explico? Yo a veces observo a uno de mis hijos y digo, Señor, a mí me gustaría tener la tranquilidad que él tiene. Él, la verdad, que vive tan en su mundo. Hay veces que, porque son muy estructurados y de repente cuando se enfoca en algo, yo digo, si nos enfocáramos así en cosas del reino, uf, cuán lejos llegaríamos. Hay muchas cosas que están escondidas, muchas cosas que Dios te va a mostrar en este tiempo, porque yo sé que esta revelación es progresiva, que Dios a cada uno les hace vivir una experiencia personal. Así que recíbelo de parte del Señor. Amén. Bueno, quiero hablarte acerca del dar. Yo no sé si tú estás tomando apunte, pero yo siempre, cada uno de mis discipulados, los preparo así. Semana a semana trato de ir facilitándole a mis discípulas y que lo comparto y que por cierto te invito en la página de Facebook de nuestra iglesia. Yo he estado dando, ya he dado 18 clases acerca de la legalidad de Dios en las parábolas, así que si quieres ir a ver estos discipulados, están ahí, que ojalá te sean de bendición. Hemos realmente entrado en un tiempo de mucha profundidad de la palabra, pero bueno, dar, y quiero leerte lo siguiente. Él dio y amó hasta la muerte. Él dio y amó hasta la muerte. Juan 3:16, que lo que nos dice, y esto yo sé que todos se lo saben, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Él lo dio, Él lo dio, Él lo dio por ti. Todo tiene que ver con dar. Esto es como la ley de siembra y cosecha. Es uno de los mejores entrenamientos para las personas que viven de cerca la realidad del autismo. Tiene que ver con el dar, porque no se trata solo de dar y que yo doy y a ver qué es lo que tú das y Dios te regresa. Tiene que ver con el dar, tiene que ver, establece este principio, por favor. Dios te está llevando una escuela a tu casa, Dios te está haciendo vivir esta realidad porque Él te está dando una tremenda enseñanza profunda, si a lo mejor lo estás viviendo dentro de la iglesia. Y yo lo dije el otro día porque hay estadistas que dicen que uno de 44 niños ha sido diagnosticado con autismo. Otros dicen que uno de 54 niños ha sido diagnosticado en los Estados Unidos con autismo. Una doctora, yo me sorprendí. Esta estadista, o sea, esta estadística me sorprendió, que fue lo que yo mencioné también cuando estuve compartiendo la invitación, que dice esta doctora que cree que para el año 2025 casi la mitad de la población de los Estados Unidos pueda tener autismo. También las Naciones Unidas han dado cuenta de esto, incluso algunas personas le han llamado la pandemia de el autismo, porque cada vez aumenta mucho más la población autista. ¿Y qué está haciendo la iglesia? ¿Qué estás dando tú para esto? Una vez se me acercó alguien contándome, es que en la escuela no ayudan a mi hijo, es que en la escuela no entienden, es que en la escuela nunca le han dado todo el soporte que necesita. Y entonces yo le dije, ¿y tú qué estás haciendo por la escuela? ¿Tú qué haces para ayudar a la maestra? ¿Tú qué haces para poder ir y brindar y dar tiempo para ayudar? Porque somos tan buenos para exigir, pero ¿qué estás dando tú? ¿Qué está sucediendo en tu iglesia? ¿Qué cosas están pasando que tú digas, yo quiero ayudar con esta nueva generación? No es una tarea fácil, pero necesitamos entender que todas estas personas necesitan ser formadas y formadas por hombres y mujeres de Dios llenos del Espíritu. Amén. Bueno, continúo, si no, yo me inspiro. Quiero leerte aquí Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 14 y 15, que dice, porque el amor de Cristo nos constriñe,
pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para los que vivan, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Qué tremendo es ver esto, ver el nivel de entrega que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Él lo entregó por completo. Quiero leerte esta otra cita bíblica, Romanos 8:18, que dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. ¡Wow! ¡Qué poderoso! Yo sé que esto, vuelvo a decir, probablemente está trayendo mucha paz a la vida de algunos. No se compara lo que estás pasando en comparación a todo lo que Dios va a permitir que esto sea un instrumento de Dios para que tú puedas ver a un Cristo revelado, no un Cristo de religión, un Cristo revelado. Yo lo he visto, yo lo he visto, yo lo he vivido, me he gozado con eso junto con mi familia, ver cómo el Señor ha estado obrando. Y como recién siento que estoy apenas comenzando en esto que Dios está haciendo. Ábrete, ábrete, deja las quejas, deja el dolor, entrégaselo al Señor y permite que sea Él obrando en esta realidad tan tremenda que es vivir de cerca lo que es el autismo. Bueno, te dije, estamos hablando y basando todo esto en el libro de Génesis. Voy a tratar de apurarme porque yo me propuse que sea 1 hora y ya me quedan como unos 15 minutos, ¿ok? Desorden y vacío. Desorden y vacío. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Que la tierra se encontraba desordenada y vacía. Pero aquí hay algo muy importante y quiero yo explicarte estos significados. Desorden y vacío. Eso sucede si quitas a Dios de la escena. El siguiente, cómo se encontraba la tierra en tinieblas, son la ignorancia de la mente de Cristo. Y el abismo es la vida sin propósito. Esto es lo que el Señor me habló tan claramente acerca de las personas que viven de manera natural el autismo y no logran entenderlo desde el punto de vista espiritual. Si tú no lo entiendes, tú por más que recibas terapia, por más que recibas ayuda, vas a vivir con un Cristo que no está dentro de la escena, no está ahí. En tinieblas son la ignorancia de la mente de Cristo. Cuando tú vives en tinieblas, cuando vives afligido, cuando solo ves la realidad presente, solo eso lo que el problema y nada más, estás en una ignorancia y el abismo es la vida sin propósito. Y yo creo que cada persona que vive esta realidad vive con un propósito eterno. Simplemente quizás es que no lo ha descubierto. Esa es la cosa, esa es la situación. Y es ahí donde nosotros tenemos que apuntar, especialmente los que somos hijos de Dios. No vivir en desorden ni en vacío, sino que vivir de acuerdo a lo que su palabra dice, poniendo a Cristo en la escena, en todo, para que Él sea glorificado. Entender que las tinieblas representan la ignorancia de la mente de Cristo. Cuando tú ignoras que hay un propósito eterno, tú lamentablemente caes en estas tinieblas, Y el abismo, no entender el propósito, lanzarse al vacío ahí y perder todo rumbo del por qué esto ha sucedido. Bueno, recíbelo ahí en el nombre del Señor. Yo creo que con esto ya voy a ir entrando a la recta final. Como les digo, quiero apurarme, si no, y bueno, y si no alcanzo a darlo todo, será para la próxima vez. Génesis 1 nos muestra 3 proclamaciones. Génesis 1 nos muestra 3 proclamaciones. Quiero que anotes esto, estas 3 proclamaciones. Si no tienes ahí cómo anotar,
tómale pantallazo, porque estamos entendiendo el propósito de Dios, la mente de Cristo en esto que es el autismo, ¿ok? ¿Cuáles son estas proclamaciones? Y tú quizás hasta ahora no entiendes y dices, ¿por qué me habla de proclamaciones si estamos hablando de autismo? Porque tiene que ver con la proclamación de la palabra en esta realidad. El por qué Dios ha permitido que tú vivas esta realidad y el por qué también la palabra de Dios se tiene que proclamar. Bueno, te dije, en el versículo en todo el capítulo 1 de Génesis, particionado en 3 partes, vemos 3 proclamaciones. La primera, del versículo 1 al 5, Dios proclama su persona. Del versículo 6 al 23, Dios proclama su poder. Y del versículo 24 al 31, Dios proclama su propósito. ¿Ok? Dios proclama su persona, Dios proclama su poder, Dios proclama su propósito. Yo sé que hasta ahí tú me estás diciendo, ok, bien, suena bien. Dios proclama su poder, Dios proclama su persona, Dios proclama, ok, su propósito. Pero, ¿por qué? ¿Por qué? Y es aquí donde te voy a explicar, ¿ok? El propósito de su proclamación. Si Dios va a proclamar a su persona, entonces reconócela. Déjame que vuelva aquí contigo, ¿ok? Si Dios va a proclamar su persona, entonces reconócela. Cuando tú no reconoces la persona de Cristo en tus hijos, y esto es independiente, ¿ok? Esto es para todos los hijos. Yo tengo a mi hija mayor, mi princesa, le decimos mi pastorcita, ella, mi hija. Si yo no reconozco la persona de Cristo en ella, tú no vas a poder recibir, no vas a poder entender el propósito de Dios en la vida de cada uno. Yo esto muchas veces lo he explicado. Yo he tenido que aprender a separar, por ejemplo, a mi papá como padre y a mi papá como pastor, como mi pastor. ¿Me explico? Y poder entender que hay cosas que a veces él me las dice como papá y hay otras cosas que él me las dice como pastor. Y excelente, pero tú tienes que aprender a reconocer la persona de Cristo en la vida de tus hijos, reconocer qué tanto de Cristo hay en ellos, qué tarea tienes tú de poder llevarlos a Cristo a tus hijos. Ah, pero si yo oro todos los días con ellos. Ah, pero si yo los llevo el domingo a la iglesia. No es suficiente. No es suficiente. Porque si tú le das alimento a diario a tus hijos, es porque te das cuenta que tus hijos necesitan nutrientes, obviamente, todos los días. Las madres tratando de que los hijos lleven una dieta balanceada y todo, pero es lo mismo en el plano espiritual. Yo sé que con niños autistas probablemente sea una tarea mucho más difícil, pero no imposible. Se puede, y te lo digo porque yo lo he hecho y lo sigo haciendo a diario. Y hay días en que no quieren nada, y hay días que no entienden nada, y hay días que no quieren nada, pero ahí van, y ahí van, y ahí van, y ahí vamos, y ahí vamos. Porque no se trata de la realidad que yo veo con mis ojos naturales, se trata de reconocer lo que Dios va a hacer. Voy a volver a la foto para que puedas seguirme con esta enseñanza, ¿ok? El propósito de su proclamación, si Dios va a proclamar a su persona, entonces reconócela. Siguiente, si Dios va a proclamar su poder, entonces recíbelo. Si Dios va a proclamar su poder, entonces recíbelo. Vuelvo a hacer aquí una pausa, ¿ok? Recuerda, te estoy hablando de 3 proclamaciones. Estamos hablando recién apenas del capítulo 1 del libro de Génesis, ¿ok? Estamos yendo al origen, estamos yendo a la fuente creadora de todo. Cristo, la creación, el por qué. Allá es donde estamos apuntando con estas enseñanzas, ¿ok? 3 proclamaciones. Te dije la primera,
Dios va a proclamar su persona, entonces reconócela. Segundo, Dios va a proclamar su poder, entonces recíbelo. Hay poder que va a actuar y que está actuando en la vida de estas personas. ¿No lo reconoces? Es tiempo de reconocerlo. Reconoce, reconoce. Y yo siempre oro así, entendiendo que mis hijos son hombres y una mujer de Dios. Si yo reconozco eso, sé que también voy a aprender a reconocer el poder que va a fluir a través de la vida de ellos, lo que Dios va a obrar a través de la vida de ellos, lo que el Señor va a hacer, que a lo mejor no he visto hasta ahora, pero que Él va a hacer. Reconoce, tiene que ver con esto, con proclamar, con reconocer, con recibir el poder de Dios. Y vamos al último, y yo lamento que el tiempo ya se nos ha ido. Si Dios va a proclamar su propósito, entonces reprodúcete, reprodúcete. Y si me regalas unos minutitos más, yo con esto creo voy a terminar. Bendición. 2 veces aparece la palabra bendición en este capítulo. Yo leyendo dije, Tane, como que se me iluminaron estas 2 palabras. Y estas 2 veces tiene que ver con el propósito de reproducirse. Génesis 1:22 y dice, y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos y llenad las aguas en los mares y multiplíquese las aves de la tierra. Génesis 1:28 y creó y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicaos. La palabra bendición tiene que ver con fructificación. Está ligado. Tú no puedes separar la bendición de la fructificación. Si Dios está permitiendo que tú vivas esta realidad de cerca, es porque va a haber una fructificación en tu vida y en la vida de quien está viviendo esto. No, por favor, no anules el propósito con tu pensamiento humano, con lo que tú has entendido de esta realidad, con lo que te dicen terapeutas. Vuelvo a decir que yo lo valoro enormemente, ¿ok? He leído muchos libros, incluso he empezado a leer artículos y libros, digo, no, gracias. Desecha lo que saque del centro a Cristo. Pónelo, entrónalo a Él, por sobre todo en la vida de estas personas. Permite que sea Él obrando. Y yo quiero que podamos orar. Yo sé que ya no voy a poder avanzar, tengo mucho más, pero bueno, esta es la primera vez que comparto durante este mes. Voy a estar la próxima semana también compartiendo y manténganse ahí atentos porque también voy a estar teniendo videos, llamadas que creo que van a ser de bendición. Pero yo quiero orar por ti. Quiero orar porque creo que Dios va a hacer un cambio tan grande en tu mente, en la manera en que tú has entendido esta realidad. Es más, mira lo que te voy a decir, vas a comenzar a gozarte, vas a comenzar a encontrar un gozo tan grande porque vas a decir, cuán afortunado soy por vivir esta realidad. Señor, creo que me escogiste de entre medio de tantas personas para yo vivir esta realidad porque sé que algo glorioso. Recuerda, proclama, proclama, reconoce el poder. Todo tiene que ver con la fructificación. Sí que voy a orar en el nombre del Señor. Padre, gracias, te amamos, Señor, amamos tu propósito, amamos tu perfecta voluntad, Señor. Permite que cada oración que pueda surgir en este instante, donde quiera que me estén escuchando, Señor, pueda ser una oración que suba delante del trono. Padre, que tú puedas venir con una revelación del propósito tan profunda en esta noche a la vida de cada una de las personas, Señor, que ha recibido y aún los que van a escuchar después esta enseñanza. Gracias, gracias porque tú eres la fuente creadora de todo, Señor, y es ahí donde nosotros acudimos confiadamente porque entendemos, Señor, que tú eres nuestra realidad. Por sobre una realidad de autismo, tú eres nuestra realidad. Tú eres ese Cristo, Señor,
ese Cristo viviente. Gracias, Señor. Yo pongo esta enseñanza en tus manos y te doy a ti toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Bueno, Dios me los bendiga. Yo sé que aquí hay muchos mensajitos. Yo después los voy a estar leyendo para no tomar más tiempo. Sé que de muchos lugares se tuvieron conectando. Pero antes de despedirme, quiero darte unos datos. Yo me propuse darte algunos datos. Si bien lo más importante es la palabra, ¿ok? Pero sé que hay veces que papás buscan información y no está mal. Aquí yo tengo algunos, si quieres ahí tomarle algún pantallazo, algunos están en español, otros están en inglés. Pero hoy en día que está el Google, que puedes traducir, quizás hay cosas que a lo mejor no entiendas porque están en inglés, pero puedes traducirlas también ahí con tu traductor, así que busca esta ayuda, busca siempre, yo sé que hay padres que a veces no saben ni dónde buscar, pero nuevamente te digo, acude al Creador, acude a Cristo, yo sé que Él es el que nos va a dar todo y digo nos va a dar, porque yo también necesito mucho de Él para todos los procesos y todas las etapas de crianza de mis hijos. Así que bueno, te mando un abrazo, muchos cariños por aquí, sé que cariños para todos, compartan esto si ustedes saben que alguien les pueda hacer de bendición. Te mando un abrazo y te invito también si quieres ver los discipulados que ya están en el Facebook de nuestra iglesia, la legalidad de Dios en las parábolas. Vamos en la clase número 18 y yo sé que también puede ser de mucha bendición para ti. Nuestro Facebook de iglesia es VMF Iglesia, VMF Iglesia. Así que bueno, me despido, te mando un abrazo y todo mi cariño y que tengas una excelente noche. Bendiciones.